expresidenta nacional del PRI. Dulce, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Dulce María Sauri, ¿qué está pasando en el PRI? Llevan por lo menos 3 procesos electorales con pérdidas sustantivas en todos los órdenes. ¿A dónde va a parar el PRI? Si el PRI no hace una seria reconsideración de la fallida estrategia que ha seguido durante 5 años, el PRI va a tener alrededor del 5% de la votación en 2027 y en 2030, es decir, dentro de 6 años, correría el grave riesgo de perder su registro. Por cierto, en 2029 el PRI cumple 100 años de su fundación. Sería una verdadera tristeza que lo conmemorara perdiendo su registro como partido político nacional. Dulce María Sauri, ¿el PRI cambia o lo cambian? ¿Cómo ha venido sucediendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué proponen? A ver, la primera cuestión y lo que nos ha llevado a buscar sumar nuestras voces en un pronunciamiento es que se detenga la Asamblea Nacional que fue convocada y que habrá de concluir el próximo domingo 7 de julio. Una asamblea, por cierto, de dudosa legalidad y que podemos decir que carece de legitimidad porque comenzó el movimiento hacia la asamblea justo al día siguiente de la elección. Lo menos que podemos pensar es que todavía en los comités estatales estaban dando seguimiento a los resultados electorales, pues parece que no, estaban más preocupados en firmar para que la dirigencia nacional convocara al Consejo Nacional y el 6 de junio ya estaba expedida la convocatoria hacia la Asamblea, cuando los otros partidos opositores estaban empezando a plantearse una revisión crítica de los resultados electorales para tratar de entender la aplanadora que nos había pasado por encima. La dirigencia nacional del PRI estaba más preocupada por una asamblea que reforme los documentos básicos del PRI sin que haya habido tiempo ni disposición a discutir nada en forma seria y profunda, tal como lo demanda en este momento la grave situación que vive el partido. Dulce María Sauri, Alejandro Moreno, Alito, como le dicen, no se quiere ir, a pesar de las muy graves derrotas que ha acumulado el PRI en su tiempo en la presidencia. Parece dispuesto a quedarse en la dirigencia nacional, pues de un partido que parece desvencijado. ¿Qué harán los priistas agrupados en esta corriente interna para evitarlo? Mira, la primera cuestión, que no es menor, es que el priismo recupere su voz, que señale con claridad hacia dónde vamos, si continúa esta senda de descalabros electorales, de falta de autoridad moral, que la gente nos lo ha dicho con toda claridad al negarse a votar por la opción política que representamos. La dirigencia nacional obtuvo una prórroga de su mandato que debía de concluir en agosto de 2023, pero el Tribunal Electoral dio una resolución que implica que en cuanto concluya el proceso electoral federal, cesa el mandato de la dirigencia. El proceso federal finaliza cuando el Tribunal Electoral califique la elección presidencial. Y la fecha límite para esa calificación es el 6 de septiembre. Posiblemente lo haga antes, a finales o la tercera o última semana de agosto. En ese momento cesa la dirigencia nacional. Pero, ¿cuál es o parece ser la respuesta de Alejandro Moreno a esta resolución, a este condicionamiento que marca el final de su dirigencia? Promover una reforma a los estatutos del PRI para que se elimine el candado
de la no reelección de la dirigencia nacional, particularmente de la presidencia. En este momento, los estatutos vigentes prohíben en forma absoluta la reelección, y cuando digo absoluta, no es solo la reelección inmediata, sino de cualquiera que haya ocupado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, así haya sido hace 30 años, está imposibilitado de regresar. Bueno, pues eso es lo que quiere eliminar a Alejandro Moreno, cuando menos eso se dice. Él no lo ha desmentido en forma categórica. Espero, por el bien del PRI, que Alejandro Moreno no solo diga, sino cumpla con la resolución del Tribunal Electoral y concluya su diligencia en el plazo establecido. Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, déjame preguntártelo en estos términos. Para iniciar una revuelta o un proceso de cambio, hacen falta canicas. ¿Cuántas tiene él? Me refiero a Alito. ¿Y cuántas pueden juntar ustedes? Bueno, yo diría que el costal de canicas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional está muy lleno. Durante los 5 años de su gestión se dedicó a sacar a todas aquellas canicas que no eran suyas y a dejar solamente a aquellas que le aseguraban que sus determinaciones fueran apoyadas plenamente, sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Qué canicas tenemos quienes no estamos de acuerdo con la extinción del PRI que representa que continúe la dirigencia nacional a cargo? La primera es el amor al partido. Habrá quien diga que somos un grupo de ingenuos porque pensamos que oponerse a la culminación de la dirigencia de la Asamblea Nacional y desde luego a la reelección de la dirigencia nacional con nuestro saco, con poquitas canitas, es tamaño despropósito. Pero yo digo, prefiero que me digan ingenua a que me digan cínica. Y sobre todo, prefiero dar la lucha para que el priismo recupere su voz y denuncie, porque la dirigencia nacional del partido, las dirigencias o las estructuras formales del PRI no es el PRI. Hay un número muy nutrido de militantes del partido que ven lo que yo veo. Es decir, que el PRI camina hacia su extinción y que no están dispuestos a hacerlo en forma callada. Lo que yo he llamado el silencio de los corderos, que dicen que cuando van al matadero ni siquiera emiten un balido para protestar. Bueno, pues queremos acabar con el silencio de los corderos y sobre todo queremos evitar que el PRI sufra la parte final de su historia en la forma de una franquicia electoral, ya no un partido político histórico, sino una franquicia devaluada que se venda al mejor postor. Dulce María Sauri, vivimos un tiempo complicado que no admitiría dobleces o fisuras, egoísmos o actitudes personalistas. Sin embargo, no parece que en la dirigencia del PRI estén entendiendo estos nuevos tiempos derivados de las grandes derrotas. O sí, y quizá quieran acabar con el partido, o de plano, como dicen ya muchos, fusionarlo a Morena para que en efecto se funde el primor. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo digo que si hubiésemos contratado a Alejandro Moreno para promover la destrucción del PRI, podría decir que ahorita ha tenido una gestión muy eficiente. Creo que el PRI, como partido histórico, tiene que aportar en un futuro, siempre y cuando en el PRI se asuma que estamos en presencia de un régimen que ha emergido de las urnas con rasgos fuertemente autoritarios. El PRI nunca no está formado para enfrentar al régimen. El PRI fue formado en un régimen político, sostuvo un régimen político que al paso del tiempo
abrió cauces para la democratización del país, que logró, junto con las fuerzas de la sociedad y otras fuerzas políticas, establecer la transición democrática, que si le ponemos fecha, Guillermo, fue en 1997, cuando el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero también tenemos que poner la fecha del final de la transición democrática de México, el 2 de junio pasado. Ya no va a haber una competencia entre partidos políticos para dirimir en las elecciones quién gobierna. Lo que va a haber son oposiciones en un sentido amplio que se van a enfrentar a un régimen político autoritario. Bueno, ¿qué va a hacer el PRI en ese contexto? Eso es lo que tendríamos que estar analizando en ese momento y no discutiendo o simulando discutir en una reforma de una asamblea a modo, si la dirigencia nacional del partido puede lograr reelegirse por otros 4 años. Dulce María Sauri, ¿cómo ves el futuro del país? Dicen, lo referías, que estamos iniciando una etapa de un nuevo régimen que encabeza Morena y que a las oposiciones, lo referías, les será muy difícil imponer en el futuro cercano su propio modelo. ¿Cómo lo ves tú? Yo vería las cosas con una visión un poco más amplia, Guillermo. Vería en términos de que tenemos que discutir sobre el tema de las oposiciones. Y uso el plural porque no basta con las oposiciones partidistas tal como las conocemos. Tenemos que entender que la fuerza que debe de ir a la vanguardia de la lucha es la fuerza de la ciudadanía. Los partidos políticos viven una profunda crisis, desde luego más acentuada en los partidos que perdimos las elecciones, porque somos los que estamos sufriendo las consecuencias de los errores y los vicios del pasado y de la privación de la confianza ciudadana. Pero también las fuerzas de la sociedad que se organizaron para participar políticamente en el proceso de 2024 tienen una tarea muy importante. Y dentro de estas fuerzas opositoras, partidos y ciudadanía, están las actoras, los actores fundamentales, que son las y los jóvenes. Solamente de esa manera el país puede atemperar los efectos de un régimen autoritario que se perfiló con los resultados de las urnas en el 2 de junio pasado. Con esto nos quedamos. Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI, gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación y me reitero, como siempre, Guillermo, a tus órdenes. Muchas gracias, Dulce. Hasta pronto.